Vamos a abrir ahora nuestras Biblias, vamos a abocarnos al texto de esta mañana, que está en Hechos 16, 30 y 31, uno de esos pasajes que todos hemos escuchado o conocemos. We're going to be reading Acts 31. It's one of the passages. 16. Chapter 16, Chapter 16. verse 30 and 31. Ok, póngase un momento conmigo, vamos a orar, vamos a leer la palabra de Dios juntos y vamos a honrar que estamos leyendo la palabra de Dios. Y lo vamos a hacer de una manera antifonal. ¿Qué quiere decir? Que yo leo un versículo y luego cuando yo termine, ustedes lo repiten, ¿ok? Vamos a hacerlo. Esta era una práctica muy común en la iglesia del Nuevo Testamento. Dice así la palabra del Señor. El versículo 30 dice: y sacándolos les dijo: señores. And he then brought them out and asked, Sirs, ¿Qué debo de hacer para ser salvo? what must I do to be saved? Ellos dijeron: They replied, cree en el Señor Jesucristo Believe in the Lord Jesus, y serás salvo and you will be saved, tú y toda tu casa. you and your household. ¿Cuántos creen esta promesa? How many guys Yo la believe creo in con todo mi this corazón. promise? I believe it Padre, with te my damos heart. gracias en esta mañana por la oportunidad que nos das de estar aquí, Dios. Father God, En we tu give you thanks for the casa. Ahora opportunity te to be pido, here, Señor, Lord, que tú seas glorificado that you can be glorified, y que God, pueda tu palabra cambiar nuestra vida, Dios. and that your heart can Que change our primero la lives. recibamos con fe, oh We Señor, receive it with faith, y God. podamos exaltar, bendecir y glorificar tu nombre, Padre. Exalt and glorify your En name. el nombre poderoso de Cristo pedimos todo In the y name of queremos Jesus, que tú we seas ask everything, exaltado grandemente, oh Dios. that you can be exalted greatly, Que God. tu palabra cumpla su propósito, Señor. That your word can fulfill its word, En el its nombre de purpose. Jesús. Amén. In the name of Jesus. Gloria a Amen. Dios. Vamos a ocupar nuestro asiento. ¿Cuántos de ustedes han escuchado a lo menos una vez este versículo? ¿Cuántos lo han escuchado? How many guys have ever heard this La gran passage mayoría. before? Yo sé que sí, incluso ustedes que nos están viendo probablemente lo han escuchado también. Maybe you've heard this passage before. Y esto lo hemos tomado nosotros como una promesa personal a nosotros. We take it as a personal promise that we apply in our lives. Cuando yo teníamos nuestros hijos pequeños, yo confesaba constantemente este pasaje de la Escritura, lo repetía frecuentemente. I would repeat this passage when I had our kids were small. Yo decía en este versículo: crees en Jesucristo y serás salvo tú. Y pensaba en mi esposa, pensaba en todos mis hijos: serás salvo tú y toda tu casa. And in the passage it says, you and your household will be saved. Y yo he escuchado que a través de los años, la gran mayoría de todos nosotros, cuando queremos o hablamos o declaramos que la salvación no solamente nos llega a nosotros, pero decimos, bueno, yo y mi familia, ¿verdad? Yo y mi familia seremos salvos. A lot of us say that, we want not just ourselves, but our family to be saved. Y es cierto, amén. Esta promesa es una promesa real y verdadera. ¿Cuántos lo creen todavía? It's a true and it's a very true ¿Cuántos todavía la promise. están confesando? No han parado de confesarla y How many creerla. guys still confess it? Nunca pare de hacerlo. La palabra de Dios es fiel y es verdadera. God's word is really Pero faithful lo que yo and quiero true. en esta mañana resaltar, esta lectura que tuvimos esta semana pasada en nuestros devocionales, What I want to focus on the es que a passage. veces hemos limitado solo a lo personal la promesa que Dios nos está haciendo. A lot of times we limit God's promise to only our personal life. Aquellos que han venido a nuestras clases de discipulado, sobre todo una clase que mi esposa enseña que se llama Oikos. There's from the classes that we teach, there's one specific class. It's called Oikos. Y la palabra oikos es una palabra en el idioma original que fue escrito en el Nuevo Testamento, es una palabra griega. And that's a Greek word. Y si la traducimos directamente significa casa. And if you translate it, it Básicamente, truly means home. oikos es una casa. It's a home. Pero como nosotros sabemos, But like el, we know- el lenguaje tiene muchos significados. Incluso en español decimos una casa, pero si usted dice hogar, pues es otra cosa diferente. And there's different meanings, just like in Spanish when you say, like casa or hogar, just like a home or a house. Pero It's en, two different aquel, meanings. pero en aquel tiempo la palabra oikos tenía un significado especial. La promesa de Pablo es que le dijo: vas a ser salvo tú y todo tu oikos. Eso es lo que dice en el idioma original. In the original language, it says, you will be saved in all your oikos. Hoy vamos a entender el significado completo. Now we're going to understand the full No meaning. solamente lo personal, pero también vamos a entender nuestra influencia que nosotros tenemos. Not just in our personal, but the circle of influence that you have. ¿Usted cree que nuestra fe en Cristo puede cambiar a nuestra familia? Do you think that our faith in Jesus can change your family? ¿Eh?
¿Usted cree que nosotros somos personas de influencia con la gente que nos rodea? Do you think you're a person of ¿Y influence usted to the cree que people nuestra surrounding? fe no influencia a los demás? And your faith can ¿Si lo influence creen o others? no lo creen? Do you guys believe Amén. it? Gloria a Dios. ¿Ustedes creen que si juntamos la fe de todos los que estamos aquí podemos impactar toda una comunidad? Do you think by Yo creo que sí. putting our faith together we can So, impact the cuando Pablo community? está diciendo tú y toda tu casa, está hablando de nuestro oikos realmente. So that's what Paul is talking about our oikos, or Que our sí home. incluye lo personal. That includes the personal. Es obvio que incluye la familia inmediata. Obviously, it includes our immediate family. Pero hay varios aspectos que quiero resaltar sobre esta promesa. But there's various aspects that I want to focus in on. El carcelero estaba preocupado porque pensaba que los presos, Pablo y Silas, junto con todos los demás, habían escapado, y la regla era que si los presos escapaban, a él lo mataban. Así era la disciplina en aquel tiempo. Back then, the discipline for escaping prison was to be murdered, and the jailer was afraid that the prisoners had escaped. Y Pablo y Silas le dicen, no te preocupes, no tengas temor, aquí estamos todos adentro, no hemos escapado. And then Paul had told the jailer, "We haven't left; we're still here." Y él, todo lo que había pasado le impactó. Había escuchado el testimonio de Pablo, de Silas, había escuchado sus cantos, y luego de pronto pasa un terremoto, y él estaba seguro que lo que estaba pasando era algo sobrenatural. Y les hace una pregunta, y esa pregunta es, ¿cómo puedo ser salvo? And in the midst of all this, he asked him a question: "How can I be saved? What must I do to be saved?" Y en la respuesta de los apóstoles encontramos lo que es el evangelio. Encontramos una explicación correcta de qué significa el evangelio de Jesucristo. We see the meaning of the gospel and what does it mean through this answer. La salvación Salvation es una oferta, es un regalo que Dios le da a toda persona que cree. is a gift that God gives to every person that believes in Him. No necesitamos ser judíos o necesitamos tener una condición social, tener o no tener dinero, pero dice el que cree, esa es la condición. So, la primera cosa que este pasaje nos enseña a nosotros nuevamente es que Dios está interesado en toda persona. God is interested in every single person. La condición es cree. The condition is to believe. Si una persona puede creer, If someone can believe, puede recibir el regalo de la salvación. they can receive the gift of So, en primer salvation. lugar es eso. The first Es place is accesible that. y disponible para toda persona, y toda persona necesita ser salvo también. Everyone has access to this, and everyone needs to be saved. Pero también resalta que es algo personal. It also results that it's something personal. No le dijo, ok, mira, yo creo, pues tú ya porque te prediqué ya automáticamente también tú eres salvo. Pero no le dijo, tú necesitas creer. He told them that you have to believe. Ajá. Yo siempre, a veces cuando nuestros hijos estaban creciendo, una de las cosas que siempre pensaba es esto. One of the things that I thought about when my kids were growing up was this, Una de mis preocupaciones es que ellos creyeran para que fueran salvos. is that they believe so that they can be saved. Y yo decía, porque yo estoy convencido de algo bien importante. I was convinced of something very important, Que yo sea cristiano that I know that I'm Christian. automáticamente no significa Automatically, that does not mean que mis hijos son cristianos. that my kids are Christian. O sea, no, Dios no tiene nietos. You know, God doesn't have grandchildren. Ojalá que entiendan la comparación. Dios solo tiene hijos. God only has kids. Y para ser un hijo de Dios necesitamos creer en Cristo Jesús. And in order to be So, a child of nuestros hijos God, pueden crecer en la iglesia, pero tiene que nacer en ellos el creer personalmente. Es algo que es creer en el Señor Jesucristo. Le está diciendo a Él personalmente. And then Nosotros tenemos que entender esto como padres. and we have to understand this as parents, that our kids have to make this a personal belief of theirs. Y cuando declaramos esta promesa, hoy yo creo que el Señor dice que seré salvo yo y toda mi casa, tengo que pensar que entonces tengo una responsabilidad, transmitir mi fe a mis hijos para que puedan conocer y también crean y esa promesa se cumpla. And that's why as parents, you have to transmit that same faith, that it's not just you, but also them, that they can believe that same promise. Nuestros hijos siempre estuvieron envueltos en todo lo que en la iglesia pasaba. Iban no solamente a las reuniones de niños o de jóvenes, Our kids were not just involved in the kids ministry and everything else,
Pero iban a retiros de adultos, retiros de mujeres, retiros de hombres, retiros de jóvenes, a los seminarios de matrimonios. O sea, en todo estaban. O sea, escucharon de todas las enseñanzas, no importaba que no les tocara a ellos. And since they were small, we would bring them everywhere to all the different events, for adults, for couples, and everything. Pero aún así, mientras yo oraba, Señor, ¿qué más puedo hacer para que conozcan de Cristo? Porque es algo personal. Esto no es hereditario, no es automático. Todos tenemos que creer en Cristo y esa fe es personal. Believing in Jesus is something that's personal, that we all have to make that personal decision ourselves. So, en primer lugar, a todos los padres que están aquí, incluso a los que son abuelos que están aquí, yo quiero que usted se asegure que sus hijos hayan recibido a Cristo, que crean ellos personalmente en Cristo. ¿Cuándo usted se recuerda la fecha y el momento que hicieron la decisión para aceptar a Cristo? You, as parents, those that are parenting here or grandparents, make that decision or try to make the effort to make sure that your kids or grandkids have that faith in God, they believe in Jesus. So, en un sentido personal, la mayoría de nosotros tomamos este versículo a este nivel, yo y mi familia, o sea, mi esposa, mis hijos, o maybe incluimos a otras familias, extendidas de relaciones como primos o padres o hermanos. Pero por lo general la mayoría se enfoca yo y mi familia. A lot of us focus on, me and my household, our most immediate family. Pero lo que este versículo verdaderamente nos enseña es el potencial tremendo cuando una persona cree en Cristo. In this passage we see the true potential of what it means to believe in God. Cuando tú crees en Cristo, se te abre una puerta que tú no tenías abierta. When you believe in God, a door opens that was never opened before. Una puerta que se llama Cristo, al Padre. Ahora tenemos una relación con Dios como Padre en un sentido espiritual. Now you have that direct connection. We would have that direct relationship with God. Como creación de Dios, todos somos creados por Dios, tenemos la imagen de Dios y en cierta forma somos hijos de Dios por creación. Pero hay una diferencia entre eso a ser un hijo nacido del agua y del Espíritu, como Jesús afirma. And we are God's creation, created in His image, so in a way we are His children. Porque incluso cuando Jesús habla con Nicodemo, está hablando con judíos que se consideraban hijos de Dios y le dice, a menos de que nazcas del Espíritu, no puedes verdaderamente conocer a Dios o ser un hijo de Dios. And there's different stories in the Bible where it says, unless you renew, you are born again, you cannot be a child of So God. cuando tú aceptas a Cristo, se te abre una puerta para ti primero. When you accept God, a door opens for you first. Y por supuesto, como los más cercanos son nuestra familia, los que ahora también se les abre la puerta a través de nosotros, es nuestra familia inmediata. Our immediate family, the door is open to them as well now too. Pero yo quiero que sepamos que nuestra fe no es individualista. Our faith is not individualistic. Dios, desde este momento, a través de la palabra del apóstol Pablo, indica que la fe tenía que ser algo que vivíamos en comunión o en relación con otras personas, tú y tu casa. No es nomás tú, la oferta no es nomás para nosotros, pero cuando creemos en Cristo se abre una puerta que incluye toda nuestra familia, o para ser más exactos, con todo nuestro oikos. So just like the word oikos says, that our faith in God is something that's connected to everyone around us, our immediate family, that it's not just individualism centered into us. So creer en el Señor Jesucristo y serás salvo toda tu casa no significa que automáticamente porque tú eres salvo todos los que son de tu casa son salvos, pero la puerta se abre. Eso es lo que significa esto. Y aquí es donde debemos de resaltar la importancia que nosotros seamos un verdadero testimonio de qué significa conocer a Jesucristo. We have to be a true testimony. What does it mean to believe in Jesus? Porque nosotros ahora tenemos un privilegio enorme, que es la de compartir el amor de Dios que hemos recibido en nuestros corazones. We have a big role now that after we receive God into our hearts. ¿Qué significaba What did it mean? la palabra oikos? Oikos back then. Como nosotros nos damos cuenta en la historia, si la leemos más adelante, As we read the passage more forward, dice la palabra de Dios, en el capítulo 16, versículo hasta el 34, dice que el carcelero llevó a Pablo a su casa, that if you su oikos, keep reading, that the jailer took Paul to his home, y que todos los que estaban dentro de esa casa o de ese hogar, and everyone that was within that home, no solamente creyeron, pero fueron bautizados. not only were they believers now, but Y they also ahora, were ¿qué baptized. significa la palabra oikos? ¿Qué es lo que quiero resaltar en esta mañana? What does oikos, that word, mean? En la cultura de aquel tiempo,
In the culture of back then, cuando una persona se refería a su casa, when someone referred to their home, no se refería únicamente a su cónyuge y a sus hijos. not only were they referring to their, Ese es un concepto moderno de nosotros. Nuestra casa es nuestra familia inmediata, nada más. a modern concept is, just your wife Pero or cuando- husband and your kids, but not back then. Pero cuando nosotros hablamos de el concepto del Nuevo Testamento, la idea del Nuevo Testamento es otra cosa muy distinta. The idea in the New Testament is something a little bit different. Porque dentro de la familia de griegas, que esto fue en Filipo, sobre la cultura griega que estaba ahí reinando, And this was under the Greek culture that was during this time. se refería a la gente sobre la cual el carcelero tenía influencia sobre sus vidas. It was focusing on how that jailer had a lot of influence on people around Y them. por supuesto muchos vivían en su casa de ellos. And many people lived in the En, home. en aquel tiempo era muy común And back then it was very common que en la casa o en el edificio donde vivía el carcelero, para usarlo él como ejemplo, and as an example of this jailer of his home, por supuesto estaba la esposa maybe the wife was there y los hijos que él tuviera, and the kids that they had. pero también estaba la mamá del carcelero And then there was the y mom estaba of the probablemente jailer el papá del carcelero. and the father of the jailer. Y probablemente si sus hijos ya eran mayores, lo normalmente era que le añadían más cuartos a la casa. Por supuesto que estaba la familia inmediata y las esposas y los nietos estaban en lo que era la casa. And if they had their kids were older and they already had kids, then they would bring their wives there too. And if they had kids as well, so they would enlarge the home, so everyone would be there. Pero muchos de ellos tenían criados o esclavos. And many of them also had slaves or magistrates. Eso era algo tan común en It los was very tiempos common. en los tiempos del apóstol Pablo. It was very common En muchas ciudades in many cities. había más esclavos que gente libre. No más para que tenga una idea cuántos esclavos había. There was more slaves than free people, so you can have an idea. Y muchos de ellos vivían en la casa de su amo And they would live y eran considerados legalmente parte de su casa. in the home of their owners. Y luego si yo tenía personas If I had people que me debían favores that owed me favors, y no, esta persona había perdido su negocio let's say someone had lost their y venía business conmigo and they came with me y me decía, mira, yo sé que yo te considero un amigo muy cercano and they said, I consider you a close y friend. mira, te voy a estar agradecido por el resto de mi vida. I will be grateful to you for the Necesito rest of my life. que me facilites $10,000. I need you to give me Y $10,000. si yo o el carcelero le decía, ok, te los presto. And if the jailer or the person Esa says, I will let you borrow persona, it, esta es la palabra que se utilizaba, se convertía en cliente de esa casa. then he'd become a Y client esa of era la that home. palabra que se usaba, cliente. Ahora, en el sentido moderno tiene otro significado. And in today's day and age, it's a different way of putting it. Pero esa persona ahora era parte de esa casa. Now that person became part of the En home. términos legales, esa casa representaba quien él ahora se había unido. So in legal terms, he had been Y united to the cada home. vez que el carcelero o el dueño de la casa tuviera una necesidad o quisiera hacer algo que necesitaba el apoyo de su comunidad, todos los de su casa venían y lo apoyaban delante de las autoridades o cualquier cosa que él quería hacer, porque ahora su casa cada vez era más grande y más grande. And then they would back him up. His whole household would back him up with big decisions. Cuando la Biblia habla que serás salvo tú y toda tu casa, So when the Bible talks about you and your household no will be está saved, usando el término moderno. it's not using the modern Yo y term. mi esposa y mis hijos. Just you and Sino your que spouse está and your usando kids. el contexto grande, más grande que había. But it's much greater context than Porque that. cuando nosotros llegamos a aceptar a Cristo, Because when we get to know se abre God, una puerta. one door A ver, diga opens. conmigo, cuando yo acepté a Cristo, Say this, when I se accepted abrió una God, puerta sobre mi vida. a door opened ¿Qué over my hay life. detrás de la puerta? What's behind the door? Que está abierta. ¿Qué hay? What is there? Perdón de pecados, amén. Forgiveness of ¿Qué hay sins. detrás de la puerta? What's behind the door? ¿Qué hay? El favor de Dios, amén. God's favor. ¿Qué hay detrás de la puerta? El reino de Dios, God's amén. kingdom. ¿Qué hay detrás de la puerta? Todas las bendiciones de Dios, amén. All of God's Pero esa blessings. puerta no solamente está abierta para nosotros. Not only is it open for Nosotros us, hemos abierto una puerta we see an para open door. toda nuestra casa. So all of our ¿Y home. quién no es nuestra casa? And who is our home? ¿Quién es nuestra casa? Who is our home? Es nuestra familia inmediata. Por eso yo nunca he creído That's why I've never wanted. la mentira que el diablo ha engañado a muchos cristianos. The enemy has Y lied to many están people. atados porque han malinterpretado un versículo de la palabra de Dios. They've misinterpreted a passage in God's word. Nadie es profeta en su tierra. No one is A tu prophet in familia the no le land. prediques porque ellos nunca te van a aceptar, nunca te van a creer. Don't preach to your family because they'll never believe you. Ok,
en esta mañana estamos escuchando que eso es mentira. That is a Porque cuando lie. tú te conviertes, When you turn se Christian, abre una puerta, amén. A door Se opens abre una puerta sobre toda tu casa. over all your family. Y ahora esa bendición And now that es blessing posible que llegue a todos los que son de tu casa. is possible to reach your family. Pero tu casa no solamente es tu familia inmediata. Your household is not just your immediate Si family. utilizamos el lenguaje del Nuevo Testamento, If we use the modern day language, casa es tu familia extendida, tus padres, your home is your extended family. tus familiares por medio de tu cónyuge, Your close people, tus vecinos, your neighbors. tus compañeros de trabajo. The people Porque, you work porque with. nosotros no tenemos esclavos, Because we don't have ni tenemos slaves. clientes. or clients. Eso no existe en nuestro contexto. That doesn't work and Pero, apply pero to la our idea life. sí existe. But the idea still Porque exists. el señor de la casa tenía influencia sobre mucha gente. Y esa era su casa. And that was his home back then. Y toda persona And que everyone te conoce a ti, That knew you, que sabe lo que Dios ha hecho en tu vida, has known que what God sabe has que done in te your life, congregas en una iglesia cristiana, that you go to a ese es Christian tu church, oikos. that is your Y oikos. a través de ti And through se ha you, abierto una puerta sobre sus vidas. a door has opened Y over ahora their nos lives. toca a nosotros llevar este mensaje And now it's our turn to y take this decirles message and que say ellos también pueden experimentar lo mismo que nosotros hemos experimentado. that they can also experience what we have experienced. So, cuando el apóstol Pablo o la palabra de Dios en esta mañana me dice, tú y toda tu casa, When it says you and all your home, no lo limitemos a lo inmediato. don't limit it Pero veamos yourself. la idea más grande, que significa que toda persona con la cual nosotros tenemos una relación establecida, Everyone that we have an established relationship with, sea por lazos de sangre, through blood, o sea por trabajo, o Or sea through por work, relación de amistad, or through friendships. ese es nuestra casa, ese es nuestro oikos. that is your oikos. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender de esta promesa. And that's what we have to understand from this La promise. iglesia del Nuevo Testamento lo entendía. The New Testament church Si understood nosotros nos this. damos cuenta, If we go el método inmediato the immediate cuando method, una persona se convertía when someone was era converted, que abría su casa it's because they opened para his que la heart salvación llegara a esa casa. so that the salvation will go to the home. Por ejemplo, tenemos el ejemplo de Cornelio. We have the example of Cornelius. Cornelio tuvo una revelación, una visión, que un ángel viene y le dice, ve y trae al apóstol Pedro. He had a revelation or a dream that he saw a vision. Y va y manda a traer al apóstol Pedro. Y go- dice el apóstol Pedro que cuando él llegó a la casa de Cornelio, That he had to go bring the apostle Peter. And Peter said when he arrived to Cornelius' home, ¿quiénes estaban reunidos en la casa de Cornelio? who were there united with in that home? ¿Quién estaba ahí en la casa? Who was there in the home? Dice, déjame se lo leo, dice así la palabra del Señor. This Aquí is lo what the tengo word of frente God conmigo, says. dice así la palabra de Dios. Perdón, me equivoqué, abrí el equivocado, pero ahorita lo abro, no me toma mucho, porque quiero que veamos. Los demás ejemplos solo los voy a citar, pero este lo quiero leer. Dice así la palabra del Señor. Cuando Pedro entró en la casa ese Cornelio cayó a sus pies y le adoró. 10:24 primero. 25, perdón. Acts. Acts 10:25. Okay, Acts 10:25. Cuando Pedro entró en la casa, ya lo leí. 25. As Peter entered the house, Cornelius met him and fell at his feet in reverence. Pero Pedro le levantó y le dijo, ponte de pie, yo soy un ser humano como tú. But Peter made him get up. Stand up, he said, I am only a man myself. Entonces conversaron While talking with him, y entraron Peter went inside a la casa de Pedro, de Cornelio, perdón, donde muchos estaban reunidos. and found a large gathering of people. ¿Quiénes estos eran muchos? Who are these people? La casa de Cornelio. They're in his home. Ahí en Cornelius. su casa la puerta se abrió a Cornelio. The door opened for ¿Y qué él Cornelius. hizo? Él abrió la puerta más grande, no se quedó con el regalo de Dios. He didn't stay with the gift from God by No se himself. quedó con el mensaje de Dios, pero dijo, yo voy a reunir a toda mi casa. But he said, I'm going to reunite all my home. En Hechos 18:8, In Acts 18:8, y no se preocupe si usted no lo leemos. Si usted tiene la aplicación de la iglesia, ahí está todo el sermón escrito, todas las citas, todo lo que estoy hablando, ahí está todo, sin faltar ni un solo punto. Son Hechos 18:8, dice la palabra del Señor que el jefe de la sinagoga, que se llamaba Crispo, the synagogue leader, which his name was Crispus, dice que creyó. and he believed in God. Y dice que él
con toda su casa. Him with his entire household. So él escuchó el mensaje, So he heard the él recibe el mensaje He receives the y message. la salvación llega a su casa, amén. And salvation Creyeron comes to todos. his home. Nuevamente, So newly, la salvación no solamente es para nosotros y quedarnos con ella, salvation is not just for us and that's it. pero lo que todo mundo hacía, But what everyone que would do, inmediatamente ve a las puertas del hogar para que toda la casa o toda la familia que era parte de su casa, su oikos, they would open the door so that all his family creyeran. could believe. Y dice la palabra del Señor que And no God's word solamente said los that de la not casa only- de Crispo, pero muchos en la ciudad de Corinto se convirtieron porque se abrió una puerta en la vida de Crispo. And because the door was open in Crispus's life, Hay so una many people puerta abierta experienced. delante de ti. There's a door open before you. ¿Vas a invitar a mucha gente o te vas a quedar con el regalo de la salvación? Are you going to be able to invite those people ¿Le through vas, that door? le vas a querer al enemigo cuando te dice no eres profeta en tu tierra? Are you going to believe that ¿O le enemy, vas a querer a la promesa de Dios? Are you going to believe in Que God? serás salvo tú y toda tu casa. that you and your whole household will be Nosotros saved? tenemos este regalo de parte de Dios. We have this gift So, from abramos God. la puerta para que muchos entren al reino de Dios. So let's Amén. open the door so many can come Invitemos, to God's traigámoslos kingdom. al reino de Dios. So they can come to God's kingdom. En Corintios In Corinthians 1:16, Pablo dice que fue a la casa de Estefanas y bautizó a Estefanas y a toda su casa. Same thing in Corinthians that Paul went to that house of Stephanus and baptized the leader as well as everyone else in the household. Y luego en 1 de Corintios 16:5, él dice que Estefanas había abierto su casa y que se dedicaba al servicio de todos los santos. Nuevamente la salvación no nomás llegó a una persona, pero debía de ser compartida. Una puerta estaba abierta sobre su A vida. door was open, but it shouldn't be stay with you. You should share it with others. En Colosenses 4:15, Pablo claramente dice, y salúdenme a la iglesia que está en la casa de Ninfa. Colosenses 4:15. No lo estoy leyendo, simplemente estoy citando. En Colosenses 4:15, Pablo dice, salúdenme a los que están, a la iglesia que está en la casa de Ninfa. In Colossians, Paul says, say hi to me. Paul had said to the household. Lo que en esta mañana la palabra de Dios nos está diciendo. What God's word is saying to us in this morning. ¿Cuántos están listos para escuchar lo que voy a decir? Are you guys ready to hear what I'm about to ¿Cuántos say? están listos para escuchar lo que en esta mañana la palabra de Dios nos va a decir? What God's word Que says. esto es lo que nos dice la palabra del Señor. This is what Si tú God's has word experimentado la salvación, If you've experienced salvation, tú y toda tu casa tienen el potencial de conocer a Cristo Jesús. you and all your household Pero have the tú eres potential la to experience puerta. God. And you're the door. El problema que yo veo muchas veces, The problem I see que many por times. temor, por inseguridad, por falta de convicción, For so many le reasons, cerramos la puerta a nuestra casa al Evangelio. we close the door to the Y nos gospel in our convertimos home. en un cristianismo centrado en nosotros. And we live in a Christian life centered Pero in el us. cristianismo centrado en nosotros no es verdadero cristianismo. Centered on yourself is not Es true una experiencia Christianity. religiosa que has tenido. It's just a religious Porque experience. la primera cosa que nosotros experimentamos cuando conocemos a Cristo Jesús The first thing that we experience when we know God es que queremos que todo mundo lo conozca, amén. is we want Que everyone to todo know mundo Him. lo experimente. That everyone can Esa experience es God. una fe genuina. That's a genuine faith. Pero el diablo muchas veces nos engaña. Es que es difícil, es que esto, es que es complicado, es que no tengo tiempo. Y un montón de cosas que nos ponen frente y decimos, ok, ya es cierto. Yeah, many excuses come up and then you agree with the excuses. Pero si algo entendemos en este pasaje es que la salvación que Dios nos ha dado no es solo para nosotros. Salvation is not just Tú for us. y toda tu casa. It's you and your whole household. ¿Quiénes están en tu casa? Who is in your Y no me household? refiero al edificio. And I'm not talking about the ¿Con building. quién te relacionas día Who con are día? you day to En tu day trabajo, related en your tu job? círculo, ahí donde estás, en tu empleo, en tu negocio, In con tus familiares. in your circle of influence, whoever it is. ¿Quiénes son? Who are they? Dios dice, God la salvación says, no solamente llegó a ti, pero a salvation toda tu doesn't just casa. reach you. ¿Cuántos de tu misma familia, de tus mismos hijos, tus How many mismos of your hermanos children, no your- conocen del Evangelio? Don't know God. Quiero recordarles una I wanna verdad en remind you esta mañana, a truth this que si morning. una persona no conoce a Cristo, If one person does y not si know es de tu God familia, and is your family y si no ha aceptado a Cristo and they have not accepted God y muere, and they die, no hay esperanza ya. there's no the No, hope is lost. no hay manera de que podamos cambiar ya eso que ha pasado. You can't go back and change it anymore. El regalo de salvación es hoy, cuando la gente tiene vida.
gift of salvation is today while people La are Biblia alive. dice, está establecido para los hombres y mujeres And it's established for que men and mueran women una sola vez. that only die No once. hay reencarnación. There's no hay reincarnation. segundas oportunidades. There's no second Está opportunities. establecido, ¿verdad?, que los hombres y mujeres mueran una sola vez. That men and women Y die only después, once. ¿qué sigue? El And then- juicio. And then what happens after that? Judgment. So, nosotros tenemos que tener esta carga en nuestro corazón So we need to have that in our y mind. entender que nuestra fe no es algo aislado, personal. That our faith is not something Pero personal. Dios nos da el regalo más glorioso que Él puede darnos, el That- perdón de nuestros pecados. That God gives us the forgiveness of our sins. No para que la escondamos No, not so that we en can nuestro hide it corazón in our heart. y digamos, oh, yo siento muy bonito en mi corazón, Oh, I feel tengo so- paz, I feel so tengo good el in my amor heart. de Dios. I have God's Pero love. Dios nos ha dado el regalo de salvación God has given us para the que gift of tú y salvation toda tu casa, so that you and your para que yo y household, toda mi casa me and my home, podamos experimentar el mismo regalo de salvación. can experience the same gift So, of en esta salvation. mañana, iglesia, Dios nos está hablando y diciendo, God is calling us this ¿cuántos morning. de tu casa conocen de mí? How many in your household ¿A know of cuántos me? les has abierto la puerta? How many of you guys have opened the door? Esa puerta maravillosa que se llama Cristo That Jesús. amazing door that's called God, Jesus. Si uno de nosotros lo toma en serio, If we take it seriously, esta iglesia va a ser transformada con uno o dos nada más. it only takes a couple. Porque significa que más personas vendrán al reino de Dios. More people will come to God's Pero te kingdom. imaginas si todos hacemos lo mismo este año, ¿te puedes imaginar lo que puede pasar? Can you imagine if we all were to do that this year? How many blessings? ¿Te puedes imaginar todos los milagros que van a ocurrir All por the todas partes? miracles. All the Te miracles. puedes imaginar los testimonios que tú vas a escuchar All the porque testimonies. tú abriste tu corazón. All the Tú abriste testimonies that tu we'll casa. hear. Tú dijiste, no, esto no es solo para mí, es para mí, toda mi casa. Because you said it's not just for me, it's for me and my ¿Sabes household. qué? Así como en el Nuevo Testamento vamos a volver a verlo. Just like in the New Testament, we're Que going to see dice la it. palabra del Señor que donde quiera que los cristianos iban, That wherever the Christians would las go, ciudades eran transformadas. the Amén. cities were transformed. Hoy en día el mundo nos quiere transformar a nosotros. The world wants to Y transform a us. veces dejamos que nos transforme. And we Y, allow it to y adoptamos transform los us. valores de este mundo. And we adapt En esta mañana el this Espíritu world's- Santo nos está diciendo, In this iglesia, morning, God is saying, iglesia, Church, yo te he dado la salvación. I have given you salvation. Abre la puerta a todos los que te rodean. Open the door Abre to la all puerta of those a toda that tu surround casa. Toda tu casa. You and your home. So, la primera cosa que necesitamos hacer, So the first thing we need to do, necesitamos abrir primero nuestro corazón. we got to open our hearts. Hermanos y hermanas, Brothers and sisters, en el nombre de Cristo, in the name of Jesus, recibe este mensaje en esta that you can mañana. receive this word this Recibe morning. esta palabra de parte de Dios. Receive this word from God. Recíbela en tu corazón. Receive it in your heart. Deja que te transforme. That it can transform you. Y luego pregúntele a Dios, And then ask God, ¿qué es el siguiente paso que debo de dar? what is the following step I Ok, need to take? la salvación es para mí y también para toda mi casa. Salvation is for me and all my home. ¿Qué debo de hacer entonces? What do I need to do then? El carcelero invitó a Pablo y le curó las heridas The jailer visited Paul and Le dio de healed his, comer. and gave him food y luego lo dejó hablar. and allowed him to speak. Y antes de que terminara la noche, And before the night ended, todos estaban bautizados. Everyone Gloria a was Dios. baptized in Aleluya. God. Amén. So, ¿tú qué tienes que hacer so what did you have to para que do tu casa alcance la salvación? so that your family can reach salvation? Yo quiero motivarte en esta I mañana. want to motivate you this morning. Da ese primer paso. Do that first step. Take Empieza that con tu first familia step. inmediata. Start with your immediate con tu family, hogar. with your home. Renuncia ya de una vez Renounce a already esa mentira de que no eres profeta con tu familia. the lie that you cannot be used by God as a prophet. Necesitas renunciarla, porque si no renuncias, If you don't cada renounce vez it, que les quieras compartir, se te va a venir a la mente ese pensamiento. That thought is going to come to your mind. Y luego, si no te escuchan o de alguna manera te rechazan, entonces la vas a hacer tuya más. Vas a decir, ya ves, ahora sé, con razón, es cierto. Y entonces se hace parte de una atadura espiritual. You can't allow that to be able to come and bring you down. Cuando llega la salvación a nuestras vidas, When salvation comes to our home, se abre la salvación para toda nuestra casa. salvation comes to all our household. La única manera The only way que no ocurre that it doesn't es occur cuando dejamos de seguir a Jesús. is then when we stop So, hay following God. cristianos que no están siguiendo a Jesús. So there's Christians that don't follow Pero God. ¿cómo es eso, pastor? Cristianos que no siguen a Jesús. Sí, hay There's Christians montones.
that don't follow Porque Jesus. How is Jesús that le dijo a sus possible? discípulos, síganme. Because Jesus told his disciples, follow ¿Qué le me. dijo Jesús a sus discípulos? What did he tell his disciples? ¿Qué le dijo Jesús a sus discípulos? What did he tell his disciples? Síganme. Follow me. Diga, síganme. ¿Qué le dijo Jesús a Follow sus me. discípulos? What did he- Síganme. He said, follow Y me. os haré pescadores de hombres. And I will make you fisher Si of estamos men. siguiendo en verdad a Jesús, If we're truly following no God, va a haber otra cosa más que nos convirtamos en pescadores de hombres. then becoming fishers of men. Cuando una persona tiene una fe, muerta, débil, religiosa, se nota porque no le interesa la condición espiritual de los demás. When someone has a very individualistic view of their faith, they just don't care about everyone Pero cuando else. estamos apasionados de Cristo, But when we're passionate of God, pero cuando en verdad nuestra fe está viva y genuina con el when our Señor, faith is truly alive and nos genuine, convertimos en pescadores de hombres y de mujeres. we become those fishers of men and women. So da ese primer paso esta semana. Do that step this week. Ponte a orar. Begin to pray. Piensa en 3 personas para Think in empezar. 3. Vamos a empezar sencillo. No vamos a Keep it ganar todo el simple. mundo, We're not going to win the whole world pero podemos overnight. ganar 3 personas para el reino de Dios. But you can win those 3 ¿Quiénes people. son esas 3 personas? Who are those 3 So, people? ¿qué debes hacer? What do you need to do? Escríbelas en tu devocional. Write those names Pon down. sus nombres. Put their names down. Ora por ellos. Pray for them. Señor, prepara sus corazones. God, prepare their hearts. Los voy a invitar a que coman conmigo X día y les voy a compartir mi testimonio o algo. Pero Whatever it piensa is. en algo concreto. Think of something No te concrete. vayas sin pensar qué vas a hacer. Don't think about what you're going to do. Sé específico. Don't leave without thinking that. Be specific. Ok, ese es otro. Ese es uno. Tenemos en primer lugar abrir nuestro corazón y decir, open Señor, our yo hearts soy and la say, puerta de I am the bendición a toda mi casa. To all my household. Número 2. Number 2, Voy a escoger 3 personas cercanas a mí. I'm going to think of 3 people close to me. Y no los voy a condenar, And I'm not going to condemn. no los voy a juntar para decirles que son idólatras o que son religiosos. Los voy a invitar para mostrarles que les amo y les aprecio. I'm only going to invite them to show them that I love son them, not to importantes judge para them, mí. that they're important for me. Usted no está invitando a la gente a debatir con la gente, a pelearse con la You don't gente. invite people to debate them. Pero cuando hacemos eso, estamos cerrando la puerta de sus corazones. You're only closing the door in their hearts. Empiece sirviendo. Start with Empiece serving. mostrándoles el amor de Dios. Start with showing God's Y love. luego, la tercera cosa que quiero dejar en sus corazones The en third esta thing mañana I want to leave in your hearts is es this. de que Dios nos llama también a ser una influencia donde quiera que estemos. God calls us to be an influence wherever we are. Diga, yo soy un portador. I Yo soy un portador am de la luz de Cristo of God's en mi Spirit. comunidad. In my community. ¿Quién es nuestra comunidad? Who is your community? Donde tú trabajas, Where you work. donde tú te mueves durante la semana, Where cualquiera que sea ese lugar, Wherever that place may be. con la gente que tú trabajas, The people you work with. con la gente que tú convives. The people you hang out with. Esa es la puerta que Dios te ha dado. That's the door that Ese God es has el given you. oikos, esa es That's la your casa oikos. para That's la your cual home. Dios te ha dado la salvación. In which God has Tú given you the y toda opportunity tu casa. to share salvation. ¿Cuántos dicen amén en esta mañana? How many of you guys say amen this ¿Cuántos morning? están listos para poner en práctica esta palabra en esta How many of you guys mañana? ready to put in practice? Eso es lo que Dios nos está hablando, iglesia. This is what God is speaking Eso to no us, es meramente church. un mensaje, pero es una orden del Señor de los ejércitos This is a message from que nos God. dice, iglesia, levántate. It says, church, wake Levántate up. porque hay una batalla que pelear. Church, wake up because there's a Y no battle es to entre fight. nosotros. And it's Amén. not between No, el us. enemigo verdadero es el diablo que se opone a que la gente venga al reino de Dios. The enemy is not each other, but Y it's si the él devil. nos va a distraer o va a hacer lo que sea. He will do anything in his Pero power to en distract esta us. mañana hemos escuchado las órdenes del Señor. But today we hear God's Que nos word. dice, iglesia, levántate. That says, Tú eres una "Church, puerta de bendición en esta comunidad. You are a door of blessing for your Tú community. eres una puerta de bendición para toda tu casa. You are a Amén. door of ¿Cuántos le blessings dicen for your amén al community? Señor en esta mañana? How many of you guys say amen in Ok, this morning? póngase de pie junto conmigo en esta Stand up with mañana. me together. I want to pray. Gracias, Señor. Thank you, God. Incluso tú que nos estás viendo, Wherever you may be, piensa whether donde here tú or puedes ser virtually. influencia Think how you can be an influence y que Dios sea glorificado grandemente and how God can be y que glorified Dios sea greatly exaltado and grandemente how you can be exalted y que greatly Dios sea glorificado a través de tu vida. through your life. Padre, en esta mañana te damos gracias, Señor. Father, in your name we give you thanks. Gracias por tu palabra, Dios. Thank you for your word, God. Gracias por darnos la oportunidad, Thank you for Señor, giving us the de opportunity estar aquí en este lugar, en esta mañana, to Dios. be here in this place and this De morning, exaltarte, de glorificarte, to Señor. exalt you, glorify your name, De escuchar tu palabra, oh to Cristo. hear your word.
Yo te pido que en este momento tú seas glorificado grandemente, I ask you, Padre. God, that you be glorified in your name. Gracias, Señor. Thank you, God. Gracias por tu palabra, Thank you for your Cristo. word. En el nombre del Señor Jesús lo pido todo, Padre. Ahora yo te voy a pedir a todos nosotros como iglesia. I ask everyone as a church. Vamos a pasar aquí a este lugar enfrente y vamos a orar delante de Dios y decirle, Señor, I úsame. invite you to come here to the front to Úngeme, pray with me bendíceme, here para in que the esta front. semana So yo that pueda God ser de can- bendición a toda mi casa. God Amén. can use us to be Véngase a para acá, blessing todo to mundo. those No around te quedes us. en tu lugar, vente acá enfrente en el nombre de That Cristo. way you can come up here so En you el can be a nombre de blessing for Cristo, en el those that nombre de are Cristo, en el around nombre you. de Cristo, Señor. Glorifícate, oh Dios. Glorifícate, oh Señor. Glorifícate, oh Dios. Aleluya, aleluya. Gloria a ti, oh Dios. Glorifícate. Así, véngase todo el mundo. No se quede en su lugar. Vamos a decirle al Señor, usted quiere que Dios lo use, véngase para acá con nosotros en esta mañana. Y digamos, Señor, aquí estamos, oh Dios. Aquí estamos, oh Cristo. Glorifícate. Glorifícate, 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 Señor. Era el nombre de Cristo, así es. Gracias, gracias, gracias porque están pasando. Y usted dice, yo quiero ser un instrumento. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya. Pasen acá de este lado, aleluya. Si no cabemos, nos hacemos un poquito a los lados para que todo el mundo pueda pasar en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Vamos, ore, clame, diga, Señor, aquí está mi vida, Padre. Glorifícate, Señor de la gloria. Glorifícate, Señor. Aquí estamos en esta mañana, Dios, Señor, como iglesia, oh Cristo. Y venimos delante de ti, oh Dios, para pedirte, Señor de la gloria, que tú te manifiestes en nosotros, Dios. Señor, aquí está tu iglesia respondiendo a la palabra. Incluso toda persona que está escuchándonos a través de las redes sociales, Padre, hasta allá vaya, Señor, esta palabra, Señor, y tú le bendigas y tú le toques, Señor de la gloria. En esta mañana glorifícate sobre todos nosotros, Señor. Era el nombre poderoso de Cristo. Glorifícate, levante su corazón, dígale, Señor, lléname de tu gracia para poder compartir, Dios. Dígale, lléname, Padre, unge a tu iglesia, Señor, para que seamos un instrumento, para que seamos un instrumento, Dios. Dígale, Señor, aquí está mi vida. Aquí está mi vida, oh Señor. Glorifícate, 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 Dios. Glorifícate, Señor. Glorifícate, 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 Dios.